del cáncer. Ayer estuve en un centro de salud, chequeo por problemas de peso y falta de apetito, y me dijeron que tengo cáncer de páncreas. Tengo cáncer de páncreas. Lamentablemente, el cáncer arrebata muchas vidas a nivel mundial y tanto hombres como mujeres pueden padecer cáncer. Hola a todos, ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado una enfermedad en la tráquea que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos, de que las cosas no están yendo bien. Y nada, quiero dejar claro que yo ya he ganado mis ganas, han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Como sabemos, el cáncer es un término genérico utilizado para designar a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del cuerpo humano. Además, el cáncer también puede ocurrir a cualquier edad. Desafortunadamente, los niños también pueden padecer cáncer, como la leucemia, el cual es un tipo de cáncer de la sangre, aunque también existen muchos otros tipos de cáncer que pueden padecer los niños. Me voy a ganar el cáncer. Nadie me va a ganar porque ya soy fuerte, porque yo soy el niño más grande que hay en el mundo y nadie me va a vencer. Siempre me ha gustado ser optimista, incluso cuando hablamos de temas delicados en salud. Sin embargo, es muy difícil hablar del cáncer, porque no podemos hablar del cáncer sin considerar todas las vidas que arrebata. Además, no es lo mismo padecer cáncer siendo un adulto que siendo un niño. Y tampoco es lo mismo padecer cáncer en un país con altos ingresos que en países en vías de desarrollo, como en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud, en los países de altos ingresos, más del 80% de los niños afectados con cáncer se curan, pero en muchos países en vías de desarrollo, con ingresos medianos y bajos, como en países de Latinoamérica, la tasa de curación es de tan solo el 20%. Existen muchos factores por los que el tratamiento del cáncer es un tema sumamente complicado. En primer lugar, tenemos que considerar que detectar el cáncer en etapas tempranas es muy difícil, porque el cáncer en etapas tempranas no genera muchos síntomas, y si bien las personas con cáncer en etapas tempranas pueden presentar algunos síntomas, esos síntomas no son específicos del cáncer. Es por eso y más que muchos diagnósticos del cáncer se pueden pasar por alto. Y finalmente, cuando el cáncer da síntomas específicos, el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas, en donde es más difícil tratarlo. Y esto no es totalmente culpa del personal médico, sino que debemos recordar que el Estado no proporciona las herramientas necesarias para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Debemos recordar que muchos países de Latinoamérica son países corruptos. Recordemos que hace unos años, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió más de 1.000 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de la cuenta pública, y también desvió más de 1.472 millones de pesos de otros sistemas de apoyo a la salud. Todo esto para saciar sus bolsillos, y no le importó que muchas personas murieran a causa de sus actos. Esto tuvo consecuencias graves, ya que durante la administración del exgobernador Javier Duarte, los niños y niñas con cáncer recibieron quimioterapias falsas. Que durante el gobierno de Duarte, a los niños con cáncer se les administró, en lugar de los medicamentos de la quimioterapia que necesitaban, agua destilada, es decir, nada. La quimioterapia que se le administraba a los niños no eran realmente medicamentos para tratar el cáncer, sino que eran compuestos sin efectos importantes, y esto le costó la vida a muchos niños y niñas con cáncer. El bienestar de nuestros niños es algo que nos impulsa a trabajar y a garantizar grandes resultados. Lo anterior es solamente uno de tantos casos de corrupción que ocurren en las grandes esferas del poder político en México, en donde algunos políticos roban y desvían millones de pesos que están destinados a ayudar a la población. Así, mientras los poderosos viven cómodamente, la población muere en el olvido. Como habíamos mencionado anteriormente, no es lo mismo padecer cáncer en los países desarrollados que padecer cáncer en un país como México, en donde la corrupción en el sector salud está presente en cada uno de sus aspectos, desde la construcción de hospitales, la construcción de grandes obras públicas relacionadas con el sistema de salud, la licitación y la compra de medicamentos, así como su distribución, etcétera, etcétera.
Es decir, existen muchos aspectos que limitan el correcto funcionamiento del sistema de salud en México. El problema del sistema de salud en México no es culpa de los médicos. Recordemos que muchos médicos son explotados con bajos salarios para mantener el sistema de salud a flote. El verdadero problema del sistema de salud en México recae en la corrupción. Como sabemos, no es lo mismo tener cáncer en un país desarrollado que tener cáncer en un país lleno de corrupción como México, porque aunque existen excelentes médicos en nuestro país, los sistemas de salud no cuentan con las herramientas necesarias para brindar la mejor atención a los pacientes. Es por eso y más que el diagnóstico de cáncer se realiza en etapas avanzadas, en donde es más difícil tratarlo y en donde es más probable que las personas con cáncer mueran. Además, detectar y tratar el cáncer no es una tarea tan sencilla como muchos creerían. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que el cáncer represente una de las principales causas de muerte a nivel mundial? Y principalmente, ¿qué es realmente el cáncer? En términos muy generales, el cáncer ocurre cuando nuestras células mutan y ya no funcionan correctamente. Por decirlo de alguna manera, en el cáncer, las mutaciones hacen que nuestras células normales se vuelvan malas. Para entender esto mejor, recordemos que los seres humanos nos componemos de millones y millones de células, y todas estas células cumplen con su función. Las células presentes en los pulmones nos permiten respirar adecuadamente. Las células presentes en el intestino nos permiten absorber nutrientes por parte de los alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, las células son las unidades que le dan estructura y función a todo el cuerpo humano. Pero si estas células mutan, pueden interferir con muchas funciones del cuerpo humano, y esto nos puede costar la vida. Entonces, ¿las mutaciones son malas? No. Gracias a las mutaciones existe una gran diversidad en los seres vivos. Gracias a las mutaciones, tú y yo, aunque funcionamos de una manera muy similar, somos diferentes. Gracias a las mutaciones, la vida y los seres vivos son lo que son hoy en día. Recordemos que no todas las mutaciones son malas, pues las mutaciones han permitido cambios adaptativos en diferentes especies. Gracias a las mutaciones, los osos polares se han adaptado a su ambiente e incluso pueden nadar en aguas con temperaturas extremas, en donde muchos seres humanos moriríamos por hipotermia. Gracias a las mutaciones, los seres humanos nos hemos adaptado al ambiente en donde nos desarrollamos. Es debido a las mutaciones que los seres humanos somos tan diferentes, porque nuestros ancestros se adaptaron a las condiciones de las regiones del mundo en donde nacieron y crecieron. Sin embargo, existen de mutaciones a mutaciones, a las mutaciones que nos permiten adaptarnos y sobrevivir a nuestro ambiente. Podríamos llamarle de alguna manera mutaciones buenas, pero existen otras mutaciones que nos pueden causar la muerte, y eso es lo que ocurre con el cáncer. En el cáncer, las mutaciones de las células no hacen que los seres humanos se adapten a su entorno para poder sobrevivir, sino todo lo contrario. Cuando uno o varias células normales se vuelven células cancerosas, estas células cancerosas no funcionan adecuadamente, se multiplican sin control, se rehúsan a morir y por el contrario, no solamente tienen intenciones de dividirse, sino que las células del cáncer también pueden diseminarse e invadir otras zonas del cuerpo, lo que se conoce como metástasis. Cuando el cáncer ha invadido otras zonas del cuerpo, puede causar muchas complicaciones en el funcionamiento normal de la persona. Incluso se ha reportado que gran parte de las muertes relacionadas con el cáncer se deben a que el cáncer que se desarrolló en una zona específica del cuerpo ha migrado y ha invadido otras zonas del cuerpo humano. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer pueden invadir el cerebro y formar uno o muchos tumores en el cerebro, y a medida que estos tumores metastásicos aumentan de tamaño, también aumenta la presión dentro del cráneo, generan presión sobre el tejido cerebral que los rodea, y esto causa diversos síntomas que pueden ir desde un dolor de cabeza, que puede ser confundido con migraña, pero también estas metástasis pueden causar otros cuadros clínicos, como cambios de la personalidad, e incluso puede existir una pérdida en la memoria y convulsiones. Ahora, cuando un tumor ha migrado y ha invadido otras zonas del cuerpo, aparecen distintos cuadros clínicos según sea el tipo de cáncer y las zonas a donde este cáncer haya migrado. Y esto complica aún más el tratamiento contra el cáncer, porque no es lo mismo tratar un tumor relativamente pequeño, localizado en una zona específica, a tratar a muchos tumores diseminados en todo el cuerpo humano. Es por eso y más que el cáncer es difícil de tratar en etapas tardías, y es por eso que el cáncer causa muchas complicaciones en etapas avanzadas.
Como sabemos, no solamente basta con detectar el cáncer, sino que también el tratamiento del cáncer puede resultar complicado, y esto ocurre principalmente porque los medicamentos para combatir el cáncer son excesivamente costosos, y esto puede llevar a la quiebra financiera a muchas familias. Además, debemos recordar que muchas familias en México viven en pobreza. Y también debemos de recordar que muchas veces las instituciones públicas de salud en el país no cuentan con los medicamentos necesarios para combatir el cáncer. Y esto no es culpa de los médicos, sino que existen razones políticas detrás. Un hecho lamentable que tenemos que reconocer respecto a los temas de salud es que muchas veces, cuando las personas de bajos recursos se enferman, el tratamiento se complica, porque muchas personas no pueden costear los medicamentos para su enfermedad, en especial cuando hablamos del tratamiento contra el cáncer, porque los medicamentos oncológicos son excesivamente costosos, y esto evidentemente representa un problema importante. Es decir, cuando a una persona se le diagnostica cáncer, no solamente tiene que enfrentarse a esta difícil noticia, sino que también tiene que enfrentarse al difícil tratamiento. Las personas con cáncer tienen que enfrentarse a un sistema de salud que no cuenta con los medicamentos necesarios para su tratamiento. Es por eso y más que padecer cáncer es una situación muy difícil de enfrentar, y solamente las personas que han pasado por eso pueden comprenderlo. Y aunque esta verdad es difícil de escuchar, debemos de reconocer que las personas con cáncer son muy valientes y que a pesar de todo lo anterior mencionado, mantienen la esperanza de obtener una cura para su enfermedad. Y eso es algo admirable. Asumo que para este punto habrá personas que se preguntarán si existirá algo que podemos hacer para prevenir el cáncer, y la respuesta es sí y no. Como tal, el cáncer ocurre debido a varios factores, tanto factores genéticos como factores ambientales. Además, en la actualidad es sumamente complicado saber cuándo una de nuestras células se ha vuelto una célula cancerosa, pero sí existen cosas que podemos hacer que contribuyen a prevenir el cáncer, y eso es tratar de llevar un estilo de vida saludable, hacer dieta y ejercicio, limitar el consumo del alcohol y vacunarse contra el virus de la hepatitis B y el papiloma humano. Y muy importante, mantener un peso saludable, porque recordemos que se ha estimado que la obesidad incrementa de manera directa hasta en un 20% el número de casos de algunos tipos de cáncer. Es por eso que cuando se recomienda un estilo de vida saludable y un peso saludable, no es por fines estéticos, sino que es para que las personas tengan una buena calidad de vida. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto. Antes de terminar el video, quiero mandar saludos para Olman Salazar, Raúl Santos, Telmo Vidal, Duter, Luis Ángel, Acán del Rey, Edu TP y Daniel Hernández.